Estamos de regreso, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Doy la bienvenida a través de la línea telefónica al secretario de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, doctor Miguel Ángel Lutz Steiner. Doctor Tocayo, ¿cómo estás? Te saludo con el gusto de siempre. Muy bien, Tocayo, muchísimas gracias, muy buenas noches, estamos a la orden como siempre. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a continuar con la información que amablemente nos proporcionas cada semana en la emisión estelar y los detalles que han surgido en las últimas horas o en los últimos días. Precisamente estaba leyendo una investigación de un reporte que se hace semanal por parte de la Universidad Hopkins, donde señala a México, doctor, como el país de mayor mortalidad en los casos confirmados de COVID-19. Dice que el primer sitio lo tiene nuestro país, el sitio de letalidad. Por cada 100 casos confirmados, hay una mortalidad del 8.6%. En segundo lugar se encuentra Perú, con una diferencia muy grande al 3.6%. ¿Esto qué significa, doctor? ¿En qué momento estamos de la pandemia en nuestro país y, por supuesto, en San Luis Potosí? Bueno, pues primero, Miguel, muchas gracias por la oportunidad. Este es un indicador importante, no es el único que manejamos, pero sí nos da un reflejo de cómo se están atendiendo los pacientes o cómo están llegando. Aquí siempre hemos señalado la oportunidad de la atención médica. Este indicador de letalidad nos muestra el número de defunciones que hay entre el total de personas enfermas confirmadas. Son defunciones confirmadas en el numerador y el número total de personas confirmadas con la enfermedad, de tal manera que es útil para comparar en diferentes etapas lo que está ocurriendo con la epidemia. Ha habido variaciones importantes, tiene variaciones importantes por grupos de edad. En el caso de San Luis Potosí, nuestro estado, la letalidad por grupos de edad, 1 de cada 3 personas que son mayores de 60 años, por ejemplo, pierden la vida, de las que son confirmadas. De cada 3 personas que son confirmadas a COVID-19 que son mayores de 65 años, lamentablemente pierden la vida. Cuando estamos en el grupo de 60 a 65 años, aproximadamente es de 1 de cada 5, y este indicador pues nos permite también evaluar diferentes circunstancias en cuanto a la atención médica. Y lo que hemos observado es, en nuestro caso, lo que podemos hablar es la oportunidad de la atención. Cuando una persona acude tempranamente a atención médica, se detecta el inicio de una neumonía. Con eso podemos iniciar un tratamiento con oxigenoterapia y también con medicamentos para que se disminuya el proceso inflamatorio a nivel pulmonar. Y también pues hay que decir las cosas como son, Miguel. Tenemos un problema, esto que se llama sindemia, que es la combinación de diferentes epidemias. Nosotros como país tenemos un problema de salud pública importante, de enfermedades crónicas, de obesidad, y tenemos que seguir trabajando con esta situación porque la combinación de diferentes enfermedades crónicas con el COVID-19 genera también un tema de mal pronóstico cuando se está manejando la neumonía, y bueno, esto también impacta. También hay que decirlo que en el caso de San Luis Potosí, bueno, hemos estado con una política de muestrear, de tener un muestreo muy alto, y esto también pues incide en diferentes indicadores. Tenemos una mayor cantidad de casos identificados, y esto lo que hemos tratado de usarlo, Miguel, es para poder identificar tempranamente a las personas, informarles que tienen COVID-19 y que la atención médica, sobre todo de la neumonía, que los días más peligrosos son del 6º al 14º día, pues también puedan recibir una atención médica adecuada y evitar defunciones, que después se traduce en este indicador que nos permite comparar en el tiempo cómo estaba la letalidad hace 10 meses, que teníamos una letalidad alta. La nacional estaba por arriba del 15%, actualmente ha ido bajando, y bueno, también podemos identificar la letalidad durante las curvas epidémicas y analizar qué es lo que está sucediendo. En nuestro caso tenemos muy claro, Miguel, el tema de la atención tardía, que es uno de los factores que incide en esta letalidad, y también la combinación con otras enfermedades. Doctor, ¿hay algunos elementos que ustedes, como autoridades en materia de salud en nuestro país, hayan identificado en cuanto a la diferencia de estrategia o qué es lo que hace diferente, por ejemplo,
un país como Turquía, que en esta lista que refiero en el principio de nuestra charla, da como resultado o arroja un porcentaje del 1.1% de mortalidad. Es el último lugar de la lista. El primero de la lista, ya lo dijimos, es nuestro país con 8.6. ¿Qué es lo que hace diferente Turquía? Bueno, nosotros seguimos las recomendaciones de la OMS. Yo quisiera resumirlas en 3 aspectos, Miguel. Sí. Uno es la vigilancia epidemiológica. Es sumamente importante tener una vigilancia activa que nos permita identificar tempranamente a los casos, estar haciendo pruebas, que es una parte de la política que se ha llevado aquí en San Luis Potosí, hacer pruebas. Nosotros pasamos de tener 10 unidades monitoras de influenza, se transformó con el apoyo del IMSS, del ISSSTE y del sector privado, pasamos a tener 112 unidades monitoras. Son 112 lugares donde puedes ir y te toman una muestra para COVID-19 y esto se ha mantenido así a lo largo del tiempo y en las diferentes regiones del estado. Esto nos permite identificar a las personas de manera individual, pero también nos permite caracterizar el comportamiento de la epidemia. Entonces, ese es un pilar de la atención de la epidemia. Desde luego que la atención médica oportuna, integral, es otro pilar fundamental que recomienda la OMS, la atención temprana, como lo hemos señalado ya durante meses. Hemos aprendido mucho de esta situación y el otorgar oxigenoterapia temprana es clave en la evolución de la enfermedad, así como otros medicamentos. No es solo el oxígeno, también se tienen que proporcionar medicamentos antiinflamatorios y también es importante señalar las medidas preventivas. Aquí no inventamos el hilo negro, Miguel. Las recomendaciones de la OMS son muy claras. El uso del cubrebocas, la sana distancia, los protocolos de seguridad sanitaria. Hay muchas investigaciones que nos indican cuáles son los escenarios o los espacios de mayor riesgo y que tenemos que evitarlos. De hecho, la última gran campaña que sacó la Organización Mundial de la Salud es las 3 C. Las 3 C significa evitar lugares cerrados, evitar contacto físico y desde luego, bueno, el evitar el contacto entre las personas. Esto nos indica pues cuáles son los riesgos. Hemos trabajado sobre eso, Miguel, y bueno, pues ahí nuestra política de atención se ha centrado también en las medidas preventivas básicas que son la clave para poder pues controlar esta epidemia, Miguel. Doctor, ¿cómo está el comportamiento de casos confirmados en nuestro estado, ya centrándonos en la entidad federativa, en los pequeños, en los niños al principio y durante algunos meses de esta pandemia, de esta enfermedad? Nos dábamos cuenta que había menos casos de niños. ¿Cómo se encuentra esta tendencia? ¿Podríamos decir que va a la alza? Platicabas hace unos días, en esta misma semana, si no mal recuerdo, fue ayer también, del riesgo importante que se tiene al momento de que un pequeño, un menor de edad, pueda resultar positivo porque el contagio podría ser mayor. Así es. Bueno, hemos comentado en muchas ocasiones, el virus está relacionado directamente con las actividades de las personas. Mientras más se mueve una persona y entra en contacto en diferentes ambientes con más personas, tiene mayor riesgo de contagiarse. La mayor parte de los casos que tenemos confirmados hoy día están relacionados con personas que están en edad activa, económicamente activa, son adultos, jóvenes y adultos. Ahí se da la mayor incidencia, el mayor número de casos, tanto absolutos como por grupos de edad, y tomando en cuenta por cada 100,000 habitantes de ese grupo de edad, es mayor entre esos dos. Y después son los adultos mayores. Los menores y adolescentes también tienen riesgo, todos tienen riesgo de enfermarse, y lo que hemos observado es que en las 2 olas epidémicas que hemos tenido a la fecha, a mayor número de casos, eventualmente va llegando el virus a mujeres embarazadas y a menores de edad, y se van presentando también casos en recién nacidos, como nos ha sucedido en las últimas semanas, que hemos identificado algunos. Esto es el comportamiento normal. Lo que nosotros decimos coloquialmente, Miguel, es la carga viral. Se incrementa la carga viral, es decir, es una forma de expresar que hay más gente que está en posibilidades de contagiar, hay más personas contagiadas, más casos activos,
y eso incrementa los riesgos, de tal manera que es lo que tenemos que estar evitando reducir los casos, porque cuando disminuimos casos, disminuimos que la enfermedad llegue a personas que tienen vulnerabilidad. Ahora, en general, Miguel, en el tema de los niños, en términos generales, niños, niñas, menores, adolescentes, la enfermedad se ha documentado como menos grave. La proporción de defunciones y de enfermedad grave por COVID-19 es mucho menor. El riesgo de tener una enfermedad grave es mucho menor en estos grupos de edad, pero hemos tenido también la combinación de enfermedades crónicas y algunos síndromes que cuando se asocian con el COVID también generan neumonías. Hay personas de recién nacidas que tienen algún problema al nacimiento, les da neumonía por COVID y esto puede ser grave o muy grave. Y bueno, este es el riesgo principal del grupo de edad, pero todavía se acepta que el COVID-19 en términos generales genera menos enfermedad grave y menos defunciones. Sin duda no hemos tenido un problema realmente, al menos en nuestro país, en el caso de estos grupos de edad. Muy bien, doctor, prácticamente nos vamos. Quiero conocer tu opinión. ¿Cuál es la lectura? ¿Qué opinión te merece esta información, esta postura que emite del primer mandatario de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, que sabemos que adquirió el virus por el COVID-19 y después de un periodo de aislamiento, bueno, ha salido y dice que él de todos modos no seguirá usando el cubreboca? ¿Esto podría representar un riesgo para seguidores y para propios mexicanos? Bueno, pues nosotros hemos comentado siempre, Miguel, tenemos el comité asesor, el comité de expertos, del Comité Estatal para la Seguridad en Salud. Desde el 22 de abril hicieron una revisión de la información científica que estaba publicada en ese momento y nos mostraron con evidencia que utilizar el cubrebocas, incluso un cubrebocas casero de doble tela, de doble capa, de algodón, es una herramienta que disminuye el riesgo de COVID-19, de tal manera que desde esa fecha hemos estado recomendando el uso del cubrebocas. Nosotros mismos en un principio no lo usábamos en las ruedas de prensa, hasta que pues decidimos que era conveniente, pues entrábamos a la rueda de prensa y como no había gente enfrente, nos quitábamos el cubrebocas y terminando la rueda de prensa nos volvíamos a poner el cubrebocas, pero el señor gobernador nos hizo la observación y dijimos, bueno, sí, tenemos que usar el cubrebocas todo el tiempo, incluida la rueda de prensa, aunque no tengamos gente enfrente. Entonces, creo que es un tema muy importante. Hemos aprendido mucho sobre el virus, hemos aprendido mucho sobre cómo se va comportando el virus y creo que muchos grupos de investigación y muchos centros donde se toman decisiones y recomendaciones, como es la misma OMS y los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, pues nos han señalado la importancia del cubrebocas. Además tenemos otro elemento que tenemos que considerar, Miguel, y por eso siempre reiteramos aquí en San Luis Potosí, todas las personas tienen que usar cubrebocas, incluso aquellas que ya se recuperaron del COVID, porque el tema es que se pueden volver a contagiar. Hemos constatado ya en más de una veintena de ocasiones de personas que después de 30, 60, incluso más días, tenemos un promedio de 100 días, después de la primera infección, algunas personas llegan a tener un segundo evento infeccioso donde se corrobora el COVID-19 y esto, bueno, pues es una situación de riesgo. Nadie está exento y nos preocupa mucho cualquier persona, pero si ya tuvieron un cuadro de neumonía, un segundo evento infeccioso a nivel pulmonar podría ser grave. Así es que aquí en San Luis Potosí recomendamos sin duda el uso del cubrebocas para toda la población, incluso de aquellas personas que ya se recuperaron, porque es una barrera de protección, es una barrera que nos ayuda a evitar que el virus se siga pasando de persona a persona, de persona a persona, y más en este momento, con mucha más razón aquí en San Luis Potosí, que estamos viviendo una situación de semáforo rojo, donde hay alta transmisión, y por eso, bueno, tenemos que ser todavía más cuidadosos, Miguel. Coincido, doctor, totalmente contigo, a seguir con las medidas preventivas y acatar nuestra responsabilidad todos los mexicanos. Doctor, te agradezco muchísimo
tu presencia y la información, tu presencia a través de la línea telefónica, por supuesto, y la información que nos compartes esta noche. Al contrario, están lugares cerrados, lugares para los útiles de estas parte de la estrategia. Bueno, tuvimos un pequeño problema con el audio al final. Doctor, ya te escuchamos muy cortado, no se entendía. Espero me escuches para agradecerte nuevamente. Y bueno, la recomendación siempre al final de cada charla por parte del doctor Miguel Ángel Lutz Steiner es acatar estas medidas, porque solo sumando esfuerzos, haciendo esta sinergia, esta corresponsabilidad, como él siempre lo ha señalado, pues bueno, seguramente podríamos bajar los índices de contagio y de mortalidad. Gracias, doctor Miguel Ángel Lutz Steiner, secretario de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Una pausa, regreso con más.